De modo que viene usted a saber si sigo viva, si no he vuelto a desposarme, o si estoy loca, como dicen. No sé si aguante las ganas de gritar que no me maten. Hay enemigos. Sé que engañan a mis leales para acercarse a mí. Dijo alguna dama que mi esposo seguía frecuentando los burdeles, que fue ahí donde contrajo la enfermedad. Y no le importaba que vinieran a informarme, ni que el engaño y los celos me volvieran loca. Tú cortejabas a la hija del jardinero. Irrumpió todo el cuartel en mi casa. Así, como una horda, como una manada salvaje. Todos esos militares para detener a una señora. Mejor fingirme sorda y muda. Ellos creían en la superioridad del hombre y en la incapacidad para reinar de las reinas que enloquecen de celos o que viven embarazadas de amor. Decidieron llamarlo Máximo. Sí, ya sé que en las capitulaciones matrimoniales quedó asentada tu incapacidad para procrear. Y tengo miedo.